Muy buenas tardes, alumnos. Hoy día continuamos con nuestro curso de programación orientada a objetos. En la clase de hoy vamos a hablar de herencia y polimorfismo. La herencia es otro mecanismo de asociaciones entre clases que tiene un mecanismo bien particular que vamos a conversar hoy día. Entonces, ¿qué es la herencia? La herencia relaciona dos clases. Una de ellas, a la cual vamos a llamar como subclase, se deriva o es una extensión de otra clase, de la otra clase que participa en esta relación. Y esta clase le vamos a llamar clase padre o superclase. ¿Por qué el concepto se llama herencia? Se llama así porque la subclase hereda de manera automática todos los atributos y métodos de la superclase. Es decir, que sin que tú definas atributos y métodos a través del el mecanismo de herencia, tu clase ya va a contar con esos atributos y métodos de manera automática, porque los hereda. Por otro lado, la subclase puede, si así lo necesita, incorporar nuevos atributos y nuevos métodos. O también puede modificar algunos de los métodos que heredó. Y a eso vamos a llamar lo vamos a llamar como polimorfismo. ¿Ya? Este hecho de que pueda modificar los métodos que hereda nos permite implementar este mecanismo que es el polimorfismo. En términos generales o conceptuales, podemos ver que existe un concepto común, ¿ya? Del cual nosotros vamos a entender que una clase es una generalización o abstracción, ¿no es cierto?, de un concepto, y otro va a ser una especialización de este concepto. Pasa es como muy similar a la teoría de conjuntos, cuando tengo yo varios conjuntos, y de estos conjuntos puedo generalizarlo a un superconjunto, ¿no? Y tendría este conjunto generalizado, y dentro de él tendría varios subconjuntos. Por ejemplo, las típicas taxonomías, por ejemplo, los mamíferos, y dentro de los mamíferos tenemos varios mamíferos de distintos tipos, por ejemplo, bueno, el ser humano es un mamífero, un perro sería un mamífero, etc. Y la manera de leerlo en el diagrama de UML es usando el verbo es un o es una. Entonces tenemos la clase A, es un o es una, y ahí sería la clase B. Lo vamos a entender mejor con el siguiente ejemplo. Tenemos acá las clases perro, gato y pato. Nosotros tenemos estas tres clases, y estas tres clases heredan de la clase animal. La clase que está arriba sería como el padre o la superclase, y las que están acá abajo serían las subclases. ¿Y esto cómo se lee? El verbo que vamos a usar es un, es decir, lo leemos de esta manera. Un perro es un animal, gato es un animal y pato es un animal. ¿Ok? Esto no se lee bidireccional porque la relación de herencia donde alguien es padre y el otro es hijo no es reversible, ¿cierto? Un animal no es un gato, ¿ya? Un animal no es un pato, no, pato es un animal, ¿ok? Y eso por un tema de los atributos que tienen. Cuando decimos que perro es un animal, significa que hereda todo este comportamiento, hereda los atributos, es decir, el atributo nombre, lo va a heredar el perro, y también saludar, es decir, todas estas clases, las subclases, perro, gato y pato, van a tener todas el atributo nombre, heredado. Como es heredado, no es necesario que lo copie y lo ponga acá, ¿ya? No es necesario. Y todos van a saludar, pero van a saludar de manera distinta, ¿no? Porque el perro va a decir wow, el gato va a decir miau y el pato va a decir cuac. Entonces, cada uno va a tener una manera especial o especializada de saludar, aunque la operación es heredada desde animal. Noten algo especial de la notación, que es que animal está cursiva y saludar está en cursiva. ¿Ya? Eso en UML tiene un significado especial y significa que la clase que está en cursiva es abstracta y el método significa que es abstracto. Esto significa, en términos prácticos, a la hora de programarlo, es que cuando yo cree la clase, voy a crearla con un modificador especial que es abstracta, y eso significa que de esta clase
yo no voy a poder crear objetos directos. Solo puedo extenderla, como lo hice acá. Y estas que son clases normales, yo sí puedo crear un objeto de la clase perro, de la clase gato o de la clase pato. Pero no voy a poder nunca crear un objeto de la clase animal, porque es abstracta. Esa es la restricción. Y el método saludar, cuando lo defino abstracto, como está ahí, en la definición de la clase, yo no voy a especificar el método, sino solamente voy a declarar la operación. Voy a decir, esta clase tiene esta operación, pero no le voy a explicar cómo se debe ejecutar la operación. ¿Ya? Y acá estaba lo que habíamos conversado. Cuando yo especializo una clase, yo puedo redefinir el comportamiento de algún método. Por ejemplo, saludar, el perro saluda de una manera especial. Entonces yo tengo acá la redefinición de este método. Es la misma operación, pero con un método diferente, es decir, la implementación de la operación es distinta en cada uno de ellos, aunque todas están heredadas desde animal. Bien, y esto es este mecanismo de abstracción es súper útil porque nos permite extender con mayor facilidad nuestras aplicaciones. Por ejemplo, esto se ocupa mucho en el ámbito de los videojuegos. Tú tienes distintos tipos de personajes. Personaje es una clase abstracta, los personajes están acá, y el comportamiento del personaje es diferente, ¿no? La manera en que se dibuja en la pantalla es diferente, la manera que corre, que camina, va a ser distinta dependiendo del personaje, pero todos los personajes van a tener eso en común, que van a caminar, que van a tener que dibujarse en la pantalla, etc. Entonces, ese comportamiento común está extraído desde la subclase y se pone en la superclase. ¿Ya? Entonces, cuando se hace de abajo hacia arriba, se habla de generalización. Es decir, yo hago como una factorización, tengo varias clases que son distintas, pero que tienen un factor común, extraigo ese factor común, creo una clase, y esa pasa a ser la generalización de estas clases que están abajo. Ese es un mecanismo por el cual a la hora de hacer análisis y diseño se crean las superclases, la generalización. Y la otra manera es hacia abajo, es decir, tengo una clase que hice, pero luego necesito algo muy parecido, o sea, necesito algo parecido pero con ciertas diferencias, para no tener que afectar a todo el sistema, porque el sistema en general ya está trabajando con esa clase, pero yo como quiero un caso particular o alguna especialización, y ahí viene la palabra especialización, de esta clase lo que hago es crear una subclase. Entonces el resto del sistema sigue funcionando tal cual, no se altera su funcionamiento, y yo creo una nueva subclase que es una especialización de la anterior. Y de esa manera puedo incorporar cambios en un sistema sin afectar al resto, a través de ese mecanismo de la especialización. Bien, veamos un ejemplo un poco más complejo antes de que vayamos a programar estas cosas. Este ejemplo de figura geométrica, aquí vemos una jerarquía de clase un poquito mayor. Tenemos figura geométrica como tal, donde todas las figuras tienen un nombre, el método getNombre, área y perímetro. ¿Ya? Estamos hablando de figuras cerradas donde el área y perímetro existe. Y acá tenemos, por ejemplo, el triángulo, que es una figura geométrica, el cuadrilátero, que es una figura geométrica, y el círculo, que también es una figura geométrica. Todas figuras geométricas tienen aquí hay una composición de puntos, que una figura geométrica tiene uno o muchos puntos. En realidad debería tener por lo menos 3 para que sea una figura geométrica, ¿no? Si no, sería una línea o un punto y eso no es una figura geométrica. Pero bueno, olvidándonos de ese detalle, que debería ser mínimo 3, esto sería la asociación. Entonces, ¿cuál es la gracia de la herencia? Si ustedes se fijan, que te permite crear un modelo más sencillo, porque esta asociación con punto también se hereda. Esto se va a implementar, ¿se acuerdan? Con un conjunto de puntos, por ejemplo, o una lista de puntos. Entonces, la lista de puntos que conforman la figura geométrica va a ser un atributo que se va a heredar al triángulo, al cuadrilátero, al círculo, al cuadrado y al rectángulo. ¿Ok? Ay, mira, ahora me di cuenta, claro, como tengo el círculo, efectivamente por eso es 1, ¿no? El círculo tiene un único punto, que es el centro. Claro, hay infinitos puntos en el perímetro en realidad, pero para efectos prácticos basta con que guardemos el centro y tendríamos que agregar el radio y ya estaría.
Bien, entonces acá lo que vemos es las operaciones que están acá en cursiva son abstractas. Significa que aquí no están implementadas, las tengo que implementar en las clases. Y tengo esta clase abstracta que es cuadrilátero. Entonces, un cuadrado es un cuadrilátero y un cuadrilátero es una figura geométrica. Y esto se va a heredar, ¿y por qué el ejemplo? Porque quería mostrar que este atributo se hereda a triángulo, se hereda a cuadrilátero y se hereda a círculo. Pero luego cuadrado, como hereda todos los atributos de cuadrilátero, también hereda los atributos de la figura. ¿Ya? Ahora, una pregunta, ¿cómo se resuelve esto a nivel de programación? A nivel de programación, eh, cuando tenemos estas clases, cuando tú, por ejemplo, invocas un método sobre un objeto de tipo cuadrado y quieres saber, por ejemplo, el nombre, el método getNombre, si te fijas, no forma parte de cuadrado. Entonces, lo que va a hacer la máquina virtual de Java, suponte que esté en Java, va a revisar, pero en tiempo de ejecución, si ese método eh, forma parte, si no forma parte del cuadrado, lo va a buscar en el padre y va a ver, ok, este método no está aquí definido, vamos a ver su padre. ¿Está implementado el método en cuadrilátero? No está. Entonces lo voy a ir a buscar al padre. ¿Está implementado aquí en el padre? Sí, sí está. Lo ejecuto. Entonces, si vengo aquí y después vengo acá y acá no lo encuentro, ya no está, porque no hay figura, no tiene padre. Entonces acá se acaba. Y si no encuentro el método, ahí informo que el método no existe. ¿Ya? Pero no se queda pinando aquí solamente buscando el método, sino que lo busca primero acá. Si no está aquí, lo busca en su padre. Si no está ahí, lo buscará en su abuelo y así va hacia arriba. Como se pueden imaginar, esto se pone más lento en la medida que esto sea más profundo. O sea, si tengo una jerarquía de clases muy alta, donde hayan varias generaciones, por así decirlo, esto se pone muy lento. En general, no es recomendable si tú quieres tener una aplicación que no tengas problemas de rendimiento, que tenga más de 3 niveles tu jerarquía. ¿Ya? Ahí, si tienes que hacer más de 3 niveles, tienes que sopesar, ver si en realidad te compensa la pérdida de rendimiento que vas a tener por esta búsqueda del método respecto de tener realmente una jerarquía de esa manera. No es que no se pueda hacer, Java no te va a poner problema, tú puedes tener acá una jerarquía muy alta de varios niveles. El tema es que mientras más niveles le pongas se va a poner más lento, pero ahí lo tienes que evaluar en realidad de manera empírica, es decir, en tu software cuando esté funcionando y chequear si realmente el mecanismo así de profundo funciona bien o no. Bien, esto más o menos a nivel de teoría. Lo interesante es cómo se usa y cómo lo programamos. Así que vamos a programar primero este que es más sencillo, para que veamos cómo funcionan los mecanismos, cómo se hace en Java la implementación de la herencia. El ejemplo no es tan corto de hacer porque si se fijan son 4 clases las que hay que implementar. Entonces voy a tomar este ejemplo y les dejo este de ejercicio para ustedes. ¿Ya? Si nos da el tiempo, algo lo avanzamos, pero no creo que nos dé. Entonces vamos a comenzar con este. Vamos a crear la clase animal, perro, gato y pato. Recuerden, hay un método saludar que es abstracto en animal y tiene el método nombre. ¿Ya? Vamos a ello. Entonces acá yo tengo un proyecto iniciado. Vamos a crear, ¿no es cierto?, nuestras clases. Vamos a crear una nueva clase. Vamos a partir por la superclase. Ya creamos la clase animal. Y ahí estaría la clase animal. Vamos a seguir lo que decía un UML y decía que la clase era abstracta. Entonces sería public abstract class. Eso es nuevo. Basta con eso para que digamos que la clase es abstracta. ¿Por qué digo que es abstracta? Porque aquí está en cursiva, a diferencia de acá que está sin cursiva. Entonces, si el nombre de la clase es cursiva, significa que es abstracta. Y tengo que poner especificar aquí en la programación la palabra abstract. Luego, los atributos tienen uno solo, que es el nombre. Private string, nombre.
como es una clase abstracta, podemos omitir algunas cosas, ¿ya? Vamos, de todas maneras, podemos crear un constructor, aunque no se va a poder invocar el constructor, porque es abstracta. Pero van a ver después por qué lo necesito. Y el método set y get del nombre, chuta. El método set y get del nombre. Ya, y ahí tendríamos la clase animal que es abstracta. Ahora, tenemos en el modelo el método saludar, ¿cierto? Este método saludar es abstracto. Entonces, de igual modo, vamos a poner el método saludar. Parece que era void. No, devuelve un string. Public string saludar. Si este fuera un método normal, sería así. Y aquí tendríamos que, por ejemplo, poner return algo, ¿no? Si fuera un método normal. Ahora, como es un método abstracto, tenemos que agregar la palabra abstract. ¿Ya? Y el método abstracto, mira, ahí me da un error. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque los métodos abstractos no van con cuerpo. Entonces, por eso me sugiere ahí, borra el cuerpo del método, que es lo que vamos a hacer. Los métodos abstractos se define solo a su firma, es decir, se da el nombre, el tipo de retorno, public abstract, tipo de retorno, el nombre, los parámetros, y se termina con punto y coma, no se aporta un bloque con el cuerpo del método. Ya estaría definida nuestro método abstracto saludar. Bien, tenemos lista nuestra clase abstracta. Ahora vamos a agregar la clase perro. Ya, y la clase perro es un animal o extiende de la clase animal. Es una extensión de la clase animal. Para ello tenemos una palabra reservada en Java que se llama extend. Extends. Y ahí nosotros vamos a decir quién es la clase padre del perro, que es la clase animal. ¿Ya? Ahí hay un error que me manda Java, pero es normal. ¿Por qué es este error? Este error es porque yo tengo un método abstracto. Entonces, esta clase como la clase perro no es abstracta, tengo que sobreescribir el método saludar. ¿Ya? Ahí está sobrescrito. Y el constructor me lo estaba pidiendo el constructor de la clase perro. ¿Ya? Porque como la clase abstracta tenía un constructor, ese constructor tenía que ser usado por obligación en la subclase. Y ahí aparece otra cosita rara o nueva, que sería super. Super es el nombre, es la palabra clave con la cual yo me referencio a la superclase. Cuando yo estoy en el constructor o en cualquier parte aquí del método, yo digo this, ¿no es cierto? Y con eso, con this, me refiero al objeto que invoca el método, ¿cierto? Bueno, para referirme a la clase padre, al objeto que está representando a la clase padre, uso super. ¿Y por qué necesito super? Porque si quiero decir this.nombre, no lo voy a poder usar. This.nombre no está. ¿Por qué no está? Si yo digo this.nombre, me sale como un error. Bueno, es así porque en animal definimos el nombre como privado. Vamos a animal. Dijimos que el nombre era privado. Y como es privado, desde perro, aunque lo heredé el atributo, no puedo acceder a él directamente. Sí puedo usar los métodos this.get, getNombre, o puedo usar setNombre. Eso no hay problema.
O sea, yo puedo acceder a mi atributo, pero a través de operaciones etiquet porque lo definí privado. Si yo defino ese atributo como público o protegido, ya ahí sí podría acceder a él. Pero como en este minuto está privado, la única manera de inicializar esos atributos es invocando el constructor de la superclase, que es lo que estoy haciendo acá. Estoy invocando el constructor de la superclase. Ya, entonces el constructor de perro recibe el nombre del perro y delega la responsabilidad de asignar el nombre del perro a la superclase, invocando el constructor super. ¿Ya? Y con eso ya estaría. No hay que hacer más acá porque no hay más atributos. Y saludar, vamos a retornar el string. Wow. Wow. Ya, ahí está saludando el perro. Bien, eso sería el perro y las demás clases hacen prácticamente lo mismo. ¿Ya? Y nos sirve para repasar lo que hemos visto. Entonces, como hereda, tengo que usar extend y el nombre de la clase de la que hereda. Tengo que crear el constructor de la clase, ya, de la clase, el constructor de la clase, ahí lo hizo automática IntelliJ, ahí estaría el constructor del gato y todavía me falta sobrecargar el método. ¿Cuál método vamos a sobrecargar? El saludar. Y el gato dice miau, miau. Ya, override es sobrecargar. ¿Qué significa eso de sobrecargar? Significa que nosotros estamos redefiniendo el método de la clase padre. Yo heredé un método y lo estoy cambiando su significado. ¿Se me escucha? ¿Sí? Entonces, override significa sobrecargar el método. ¿Ya? Zoom me dice que me quedan 10 minutos. Entre paréntesis. Profe, Dime. al poner override solamente va a sobrecargar el siguiente método Sí, que escriba o no. sí, la verdad que Solamente, sí. entonces si Solo quisiera sobrecargar dos, tendré que escribir sobre cada override, el método. método override y el otro método, Claro. ¿o no? Sí, Ay, esta muchas anotación gracias. en todo caso tiene que ver con ciertas optimizaciones, pero no es obligatoria en todo caso. ¿Ya? Y eso, y ahí estaría. Sobrecargar el método significa que, o bien el método es abstracto, es la clase padre, es un método heredado de partida. Entonces, si el método yo le heredo, tengo la posibilidad de no hacer nada y usarlo tal cual, como está en la clase padre, que es lo que voy a hacer con el método getNombre. Con getNombre no necesito, fíjate que no lo estoy sobrecargando, pero sí lo puedo usar. Por ejemplo, acá yo podría decir this.getNombre más y ahí que salude. Entonces sí lo puedo usar, no lo tengo que sobrecargar. Si no lo sobrecargo, lo uso tal cual como está. ¿Ya? Pero si tal como está no me sirve, que es en el caso de saludar, lo tengo que sobrecargar. Y esto se usa cuando el método en la clase padre es abstracta, entonces ahí estoy obligado a sobrecargarlo, porque en la clase padre no tiene la definición o cuerpo de instrucciones, no tiene el cuerpo de ese método. Entonces la subclase está obligada a implementar el método que es abstracto. Entonces aquí estoy obligado a hacerlo, no tengo opción. Pero los métodos que sí tienen implementación, yo los puedo dejar así como están, o bien redefinirlo, darle otro significado, otra manera de operar. Bien, ya, continuemos antes que este es un se corte. Ya, continuemos. Entonces hagamos la clase que nos falta, que sería pato. Pato es la clase que extiende de animal. Ya, y aquí implementemos los métodos y agregamos el constructor. Y sería, ahí estaría hecho el pato. El pato saluda de manera distinta, sí. Cuac, cuac. Así saluda el pato.
Ahí sí. Ya, entonces tenemos ya implementada la jerarquía completa. Tenemos el animal, ¿no es cierto? Que está ahí la clase con el método abstracto y la clase abstracta. Tenemos el gato, el pato y el perro, donde lo único que cambia en el fondo es la manera de saludar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en el método principal? Vamos a crear un par de perros, gato y pato, y vamos a guardarlo en un arreglo. Entonces, o un arraylist mejor. Arraylist de animales. Noten que estoy usando la superclase. ¿Ya? Entonces vamos a usar la superclase. Ahí importamos el arraylist. Mis animales. ¿Ya? Y mis animales es igual a new arraylist. Ok, entonces tenemos ahí un arraylist de animales, pero yo no puedo crear animales. O sea, si yo digo animal A es igual a new animal, suponte Bobby. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan ahí, me lo marca como un error. ¿Y cuál es el mensaje? Ya me dice que tengo que implementar métodos. No lo puedo usar porque en el fondo la clase es abstracta. Si yo trato de compilar esto, me va a decir que no se puede porque es abstracto. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo puedo hacer en todo caso? Yo lo que puedo hacer es crearlo de una manera específica. Por ejemplo, perro. Ah, es un perro que se llama Bobby. Y ahí no hay ningún problema. Y noten que el tipo de datos es distinto porque la variable A guarda un animal. Pero yo acabo de crear un objeto de tipo perro. Y no hay ningún problema, porque como un perro es un animal, lo puedes guardar en A sin problema. Esa es la gracia. Animal B es igual gato, el gato Tom. Animal C, new, pato, Lucas. Tres animales famosos, el perro Bobby, el gato Tom y el pato Lucas. Y los vamos a guardar en el arraylist. Mis animales.add A y B y C. Vamos a iterar la colección. Sería animal X de mis animales. Y lo que vamos a hacer es un system.out.println x.get nombre. Vamos a poner un espacio en blanco ahí. Y vamos a hacer x.saludar. Y noten la gracia del polimorfismo, que me permite a mí crear un algoritmo bastante sencillo al trabajar con el tipo genérico que es animal y me despreocupo del tipo específico. O sea, voy a tener tres animales que sean de distinto tipo, perro, gato y pato. La verdad que para este algoritmo que sería listar, me importa poco, porque lo que yo quiero hacer es poner su nombre y saludar. Como todos los animales tienen el método getNombre y todos los animales saludan, entonces lo puedo hacer de manera general. No hay ningún problema y va a funcionar súper bien. Y lo interesante de esto es que el método saludar va a ser el específico para el subtipo de animal. O sea, el perro va a decir guau guau, el pato va a decir cuac y el gato va a decir miau. Porque cada uno, el método saludar, se va a invocar sobre el objeto específico. ¿Ya? Entonces tengo una manera de tratar distintos objetos que son de distinto tipo de una misma manera unificada según el supertipo. Lo ejecutamos y vamos a ver qué sale. Se quedó en pila, porque hay errores. Entonces, como pueden ver acá, hemos creado nuestra clase, nuestra jerarquía de clase. Acá teníamos animal, teníamos el perro, el gato y el pato, donde el animal era abstracto y tenía un nombre y saludar. El método getNombre se heredaba a las tres clases. El método saludar también se heredaba, pero
Como era abstracto, cada clase lo implementaba a su manera. El perro, la manera de saludar del perro era guau guau, el gato miau miau y el pato cuac cuac. Y acá tenemos lo interesante, que nosotros somos capaces de crear una array list de animales, por lo tanto tenemos, fíjate, una cosa nueva, que es tener una lista de objetos de distinto tipo, porque tengo en la misma lista, tengo un perro, un gato y un pato. Son los tres de clases diferentes. Y eso en las colecciones no se puede en estricto rigor, porque las colecciones son de una clase en particular. Pero aquí la herencia es la que nos ayuda. Como la clase base es animal, yo basta con que haga el array de animal, que es la superclase, y ahí ya puedo meter perro, gato, pato. Y si quiero poner más animales, bueno, creo más subclases y ya podría guardar acá más animales. Y puedo hacerlo desde la manera general, usando los métodos de la superclase, hacer un código que funcione bien independiente de la subclase. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en un juego cuando tienes distintos tipos de armas y el personaje principal intercambia las armas. Y tiene una arma que actualmente está disparando y todas las armas tienen más o menos la misma funcionalidad, que es disparar. Pero la manera en que dispare el arma va a ser específica al objeto que tenga en ese minuto cargado ahí como arma. Bueno, chicos, eso es. Ha sido un gusto que hayamos compartido. Esta es la herencia, es un mecanismo súper potente que nos permite desarrollar un software general y tener una manera de extender el software de manera muy, muy cómoda, muy fácil y muy intuitiva. Quedo atento a sus preguntas, no sé si alcanzamos a responder una aquí, y si no, quedamos en el chat. Ya, me voy a despedir, nos vemos, que estén bien, chao. Chao, Rafael.